Hola, a través de este video abordaré el tema de la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal y se trabajará en dos partes. En una primera parte miraremos las relaciones que tiene esta institución de la propiedad horizontal con la servidumbre, el usufructo, el derecho de superficie y la copropiedad. Y en una segunda parte, ya de manera concreta, entonces abordaremos la propiedad horizontal en su naturaleza sui generis y qué elementos toma de cada uno de los otros tipos de derechos reales que existen. Cuando hablamos de propiedad horizontal, nos estamos refiriendo a un tipo de propiedad sui generis, propia de su género, propia de su naturaleza, puesto que, aunque podamos identificar muchas relaciones de ellas con otros derechos reales o con otras figuras de carácter jurídico, ella ha tomado una connotación propia que ha generado procesos de regulación especializada. Es pertinente entonces que en esta primera parte miremos cuáles han sido las relaciones que de alguna manera contribuyeron a la conformación y explicación también jurídica de esta categoría. Entonces tenemos en un primer momento la servidumbre. Como ustedes recordarán, la servidumbre es un derecho real de carácter predial porque solamente se da entre bienes inmuebles, donde la característica esencial es que un bien inmueble sirviente va a estar a la utilidad o al servicio de un bien inmueble de carácter dominante. Y esta relación de dominancia o de dependencia, como la quieran mirar, se refiere a que el predio dominante requiere de unos servicios específicos para que el propietario pueda ejercer sus poderes de uso, de goce y de disposición con mayor libertad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la servidumbre, con la propiedad horizontal? Porque desde esta institución se tomaron algunos elementos o se pensó que la propiedad horizontal en un momento determinado podía ser una forma específica de servidumbre. Y entonces, aquí, pues simplemente la servidumbre, ¿en qué consistía? En que ambas partes, predio sirviente y predio dominante, al establecer esas relaciones de codependencia y de necesidad, surgían entre ellos relaciones que obligaban a la conservación del bien, sobre todo en aquellas zonas que eran comunes a ambos predios, al sirviente y al dominante. Entonces, desde esta posición se sostiene que el derecho que tiene el titular de la unidad individual sobre las cosas comunes consiste en una servidumbre. Entonces, la propiedad horizontal era entendida como la relación de dos predios por su proximidad geográfica en las que el uno le presta un servicio al otro y sobre estas cosas comunes realmente no existe una copropiedad, cada quien es dueño de lo suyo, sino que lo que existe es una servidumbre de carácter perpetuo. Y cada uno de los condueños, de los dueños de los predios involucrados, entonces hace el disfrute y la disposición. Lo que cabe agregar que para el caso colombiano no fue aplicable esta figura ni esta explicación de la propiedad horizontal a partir de la figura de la servidumbre, porque el derecho de indivisión, es decir, no poder fragmentar los derechos en cabeza de las personas que son titulares, solamente se concibe en la copropiedad. En la servidumbre esa indivisión no se da porque la servidumbre puede extinguirse por los medios establecidos en la ley. Entonces, como no se comparte un derecho de propiedad desde el punto de vista de la servidumbre, cada quien hay dueños completamente definidos y lo que existe es una relación de necesidad o de dependencia en una situación específica como el paso de un agua, una servidumbre de tránsito, etcétera. Entonces no podríamos apelar a esta figura para darle explicación a la propiedad horizontal. Es importante anotar que partimos de la servidumbre porque el Código Civil francés, que fue la primera forma de legislación
que existió en materia de propiedad horizontal o que fue la que más se aproximó a una definición de la figura, partió de que las relaciones de covecindad que existían eran una servidumbre y por lo tanto cada parte debía hacerse cargo, por ejemplo, los del primer piso hasta donde llegase su lindero con los del segundo piso y así sucesivamente. Desde el punto de vista del usufructo, entonces dice que a partir de esta perspectiva, explicar la propiedad horizontal como una forma de usufructo es porque se dice de que las partes sobre las zonas comunes lo que tienen es un derecho de uso y de goce. Y que por lo tanto entonces el derecho real que explica esta dinámica relacional pues es el usufructo. Aquí en el usufructo no es la mejor institución para explicar esta figura porque si ustedes recuerdan, el usufructo es un derecho real sobre cosa ajena, donde el propietario confiere a otra persona el derecho de usar y gozar sus bienes. Entonces, desde este punto de vista está claro quién es el propietario y quién es el usufructuario y cuál es la dinámica de los poderes de cada uno. Mientras que el nudo propietario ejerce, pues tiene la disposición de la sustancia y la disposición jurídica del bien, el usufructuario por el tiempo establecido, por un tiempo límite, va a tener el uso y el goce. Esta situación no explica en ningún modo la propiedad horizontal, por cuanto los derechos de la propiedad horizontal sobre las cosas comunes no son derechos ajenos, es justamente porque soy titular de un derecho individual, de una propiedad individual definida, me confiere también derechos como propietario también en la misma igualdad, en la misma condición sobre las áreas comunes. Es decir, la figura del usufructo no explica esto, porque realmente el usufructuario no es dueño. El usufructuario de manera temporal está disfrutando de los permisos que ha dado el nudo propietario. En cambio, en la propiedad horizontal no estamos hablando de un disfrute limitado en el tiempo, sino justamente de un disfrute de carácter perpetuo en la medida en que la propiedad sea perpetua. Tenemos acá derecho de superficie, que como había mencionado en una ocasión anterior, es un derecho que no se encuentra regulada en el ordenamiento civil colombiano, pues por lo que ya les había manifestado que en el trabajo de compilación, de traducción y de construcción del Código Civil, Andrés Bello no tomó este referente del Código Civil francés y por lo tanto no está contemplado dentro de nuestra legislación. La superficie es un derecho también sobre suelos ajenos, para que una persona construya, plante o siembre en suelo ajeno de un carácter perpetuo. Se diferencia del usufructo porque el derecho superficiario da un derecho perpetuo sobre lo que se construyó, se plantó y se edificó, mientras que en el usufructo este derecho es de carácter limitado. La superficie el derecho real de superficie es el que más se aproxima a una explicación de la propiedad horizontal, pero al no existir, al no ser concebido en Colombia, pues no podríamos dar aquí la explicación teórica, pero la explicación legal de su origen no podríamos justificarlo a partir del derecho de superficie. Y miren, la superficie supone la coexistencia de dos derechos, el derecho de propiedad que recae sobre el suelo y el de la propiedad superficiaria que recae sobre la edificación. La propiedad horizontal no es así. En la propiedad horizontal, el derecho de propiedad recae sobre el suelo, sobre la edificación, sobre las áreas comunes y el mismo derecho de propiedad que se ejerce sobre el suelo, en la misma persona es a su vez titular de lo edificado. Mientras en el derecho superficiario se pueden identificar los dos sujetos de manera distinta, el que tiene la propiedad sobre el suelo y el que tiene la propiedad sobre la edificación, en la propiedad horizontal
cada persona es a su vez dueña del suelo y dueña de lo edificado. Entonces, por eso se van distanciando en su naturaleza jurídica la forma de explicar la propiedad horizontal. Tenemos la comunidad o copropiedad, que sería como la cuarta forma en que podríamos entrar a relacionar este derecho, y se fundamenta, pues obviamente, por la proximidad de derechos que existen entre las partes. Esta proximidad dada porque cada uno tiene una propiedad particular, pero al mismo tiempo son codueños de los bienes comunes que se van gestando en la propiedad horizontal. El problema o la situación es que la comunidad o la copropiedad se queda corta al tratar de explicar la propiedad horizontal, por cuanto, como mencioné hace un instante, es una propiedad de carácter mixta en el sentido de que hay una propiedad individual y una propiedad común. Y los que tienen injerencia sobre la propiedad común no van a tener esa injerencia ni deberes ni obligaciones sobre la propiedad individual. Por tanto, el fenómeno de la comunidad o la copropiedad hace parte de como una propiedad mixta, pero no explica la complejidad de relaciones que se van desprendiendo de ella. Por otra parte, cada propietario tiene una cuota pro indiviso de copropiedad y dicha cuota es de libre disposición por su titular. Se puede enajenar, hipotecar, aportar una sociedad, etc. Este tipo de libertades que se tienen en la copropiedad no necesariamente se van a tener en la propiedad horizontal, porque el derecho de la copropiedad va a estar ligado en primer lugar a la propiedad individual. Y en la medida en que esté ligado a la propiedad individual, la persona no va a poder desprenderse de ella, ni tampoco se le pueden restringir sus derechos y no tiene una disposición porque realmente sobre los bienes comunes no se tiene una cuota aparte como tal, sino que todos indivisamente, o sea, sin división, somos dueños de todas estas zonas. Esto es en cuanto a las relaciones. Entonces, podemos concluir desde esta primera parte que si bien la propiedad horizontal en su carácter sui generis puede tomar elementos característicos de la servidumbre, de la comunidad, del derecho de superficie, ha adoptado unas formas tan particulares que estas instituciones jurídicas no logran explicar la complejidad del entramado o las consecuencias o los efectos jurídicos que se derivan de este tipo de relación. Entonces, esta es nuestra primera parte. La segunda parte tiene que ver ya con cuál es efectivamente la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal. Aquí vuelvo, si ven en el cuadro, vuelvo a hacer alusión a la servidumbre, usufructo, copropiedad, pero eso no significa que me voy a referir otra vez a ellos, sino es mirar como qué elementos ya concretos toma de cada uno de estos derechos reales y para puntualizar qué es, en fin, jurídicamente hablando, en sus características definitorias, la propiedad horizontal. Entonces, la naturaleza jurídica de las relaciones entre los distintos propietarios es de servidumbre en algunos casos y de vecindad en otros. Entonces, quiere decir que las relaciones que van surgiendo en la propiedad horizontal, sobre todo con lo que tiene que ver con el mantenimiento de las zonas comunes, no surgen propiamente de normas de convivencia entre vecinos, sino porque la misma necesidad de conservación del derecho de propiedad de todos hace obligatorio el cumplimiento de esos deberes. Eso es lo que toma la servidumbre. Una servidumbre no nace por ser buenos vecinos. Una servidumbre nace por una imposición legal para que ambos predios puedan disfrutar o puedan tener los servicios que requieren para que el propietario disfrute del uso, goce y disposición.
Entonces, a lo que se refiere en la propiedad horizontal, en su primer característica de su naturaleza jurídica, es que los reglamentos de propiedad horizontal que conocemos ahora modernamente no tienen la finalidad solamente de ambientar climas de convivencia, sino de establecer verdaderos deberes jurídicos necesarios para el ejercicio del derecho individual y del derecho común. La siguiente característica. La contigüidad de propiedades singulares existentes bajo esta forma de propiedad da lugar a que al ejercerse los respectivos derechos surjan diferencias y conflictos. Entonces, la segunda característica ya ahora sí tiene que ver con las relaciones de vecindad. La primera es la imposición del deber jurídico para servirse de los derechos y del bien. La segunda es que no solamente esos deberes jurídicos, sino que las mismas diferencias y los mismos conflictos que se van generando requieren de una reglamentación de las relaciones de vecindad. Tercera característica. El propietario horizontal tiene derechos sobre una cosa propia y la propiedad horizontal se constituye a perpetuidad y pasa a los herederos en caso de muerte del titular. Esta tercera característica significa de que al ser un tipo de propiedad y al ser la propiedad un derecho de carácter perpetuo que no tiene límites en el tiempo, solo bajo 3 excepciones que ustedes ya conocen, que son la expropiación, la extinción del dominio, porque en este caso no opera la terminación del plazo. Salvo las excepciones de expropiación o de extinción del dominio, la propiedad no se termina, es perpetua. Ella es transmisible por causa de muerte y quiere decir que el propietario horizontal al momento de morir transmite, sus derechos a sus causavientes. La otra característica que va de la mano con esta tercera, y el uso de las cosas comunes es una consecuencia necesaria, es decir, no solamente se transmiten los derechos de la propiedad individualmente considerada, sino del uso de la cosa común. Cuarta característica. Aceptar la existencia de la propiedad horizontal es aceptar un principio de superficie en la medida en que la propiedad horizontal admite que el terreno como un bien común pertenezca a una copropiedad y que los pisos o las diferentes unidades que componen el edificio pertenezcan a diferentes propietarios. Entonces, por eso era que mencionaba que el derecho real de superficie es el que más proximidad tiene con la propiedad horizontal. En la cuarta característica, ¿cómo la podríamos ver? Existe una relación superficiaria en el sentido de que se pueden distinguir de alguna manera. Hay una copropiedad sobre la extensión del terreno y una propiedad individual sobre cada piso edificado. Desde ese punto de vista hay una relación de carácter superficiaria y esa sería la cuarta característica. Quinta característica, con respecto a la copropiedad sui generis que se ejerce, cada propietario tiene un derecho exclusivo sobre su predio, eso está claro, sobre su propio bien privado. Hay unos bienes comunes y que cada uno tiene un deber jurídico sobre esos bienes comunes según el coeficiente de copropiedad. Ese coeficiente de copropiedad, como veremos más adelante, se refiere al porcentaje, o sea, la valoración porcentual que se hace del derecho individual en relación al conjunto. Entonces, esa relación propiedad individual con relación al conjunto me da un coeficiente y ese es el porcentaje de aportes o el compromiso que tiene un propietario con relación a los bienes comunes. También dentro de esta quinta característica tenemos la indivisibilidad, es decir, en los bienes comunes de la propiedad horizontal, en términos generales, usted no puede pedir la división de ellos. Usted puede pedir, como se verá en clases posteriores, usted podrá pedir la desafectación, es decir, que el bien deje de ser un bien común, pero lo que no se podrá pedir es que ese bien que es común
se porcione según tantos propietarios existan y que a cada uno se le reconozca materialmente o por su valor el derecho. Es indivisible. Es una excepción al principio de que nadie está obligado a permanecer en la comunidad. En este caso sí estamos obligados de manera permanente a mantener la unidad de la cosa común. Miremos acá, dentro de esta misma quinta característica, cada bien de dominio particular tiene matrícula inmobiliaria que lo identifica jurídicamente. Mientras exista la propiedad horizontal, no puede pedirse la división y esta solamente procede cuando se registre la escritura de extinción del bien. Es decir, mientras subsista la propiedad horizontal, los bienes son indivisibles, los bienes comunes. Ya esta sexta característica ya va dando todavía mucha más forma a lo que es la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es una forma especial de propiedad, aunque incluso muchos llegan a caracterizarlo como si fuese un derecho real autónomo. Hay muchos tratadistas que lo identifican así. ¿Por qué es un derecho real autónomo? Porque tiene un régimen particular, una forma de inscripción propia, porque tiene normas para los gastos y mantenimiento propias, porque tiene normas para extinguirse que no se le reconocen a la propiedad ordinaria, porque hay que constituir seguros específicos, porque se pueden derogar, o porque deroga más bien, normas ya establecidas de los regímenes comunes y tiene unas reglas de comunidad particulares. Entonces, dadas esas situaciones, se cree que es un derecho real autónomo. En el caso de Colombia, tanto la legislación como la jurisprudencia reconocen en la propiedad horizontal una forma especial de propiedad, es decir, una propiedad sui generis. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es un derecho real aparte, sino es el mismo derecho de propiedad, pero que toma unas características particulares. Así como, por ejemplo, los bienes fiscales tienen características de ser imprescriptibles, que pueden ser enajenables y que son embargables, excepcionalmente inembargables, los bienes fiscales. Eso es una característica sui generis de ellos, pues la propiedad horizontal también tiene características especiales que la distinguen dentro del espectro de la propiedad. Entonces tenemos. Es una propiedad especial con caracteres propios, que es el carácter dominante, no solamente en la doctrina, sino la forma en que lo concibe la ley y la jurisprudencia colombiana. ¿Por qué es una forma especial de propiedad? Pues ya nos lo dice acá. Las complejas relaciones que surgen en la práctica requieren ser gobernadas por un régimen especial de convivencia. No hay que negar que el reglamento de propiedad horizontal prácticamente es una pequeña constitución, una pequeña norma entre las normas de la convivencia, de la convivencia en medio de esta comunidad específica que se ha formado. Cuando digo norma entre las normas, pues simplemente un carácter metafórico, porque de todos modos, todo reglamento de la propiedad horizontal no puede ser contrario ni a la ley que lo establece, ni mucho menos a la Constitución Política del 91. Es simplemente un aspecto metafórico para decir que no son normas de orden social, de orden moral o de orden ético, sino que el reglamento se convierte en básicamente una norma jurídica con obligaciones precisas para mantener la paz y la convivencia. A cada copropietario corresponden diferentes derechos y obligaciones como consecuencia de la pluralidad. Es decir, no es simplemente deberes de conservación y cuidado, sino que esos son deberes de carácter especializado. Especializado, por ejemplo, con el pago de expensas de carácter ordinaria o limitaciones a la utilización. Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo de aislamiento preventivo obligatorio, la propiedad horizontal puede establecer como norma que ninguno se puede meter a la piscina para mantener el distanciamiento social requerido. Entonces, esos son derechos y obligaciones de carácter especialísimo que no se conciben en el otro tipo parecido que es la copropiedad.
El ejercicio del derecho de cada propietario se ve limitado de manera particular por razón de la naturaleza misma del régimen. Claro, el derecho individual, aunque yo soy dueño y señor del bien, en el sentido de que tengo el uso, el goce, la disposición plena sobre mi unidad privada, ese ejercicio de alguna manera se ve influido y se ve limitado por las características de la propiedad horizontal. Por ejemplo, si yo estoy en el último piso de la propiedad horizontal, no se me es permitido construir encima de la edificación. Si yo estoy en el primer piso, tampoco se me es permitido alterar las bases o hacer reparaciones que puedan afectar la integridad. O sea, mi derecho individual de alguna manera se ve limitado por la misma forma en que está constituida la propiedad horizontal. La propiedad horizontal, al ser una institución jurídica tan estrechamente ligada con el tema urbanístico, se encuentra regulada por un derecho mixto que envuelve leyes especiales y principios generales del Código Civil. Claro, porque en la legislación colombiana no solamente basta con constituir la persona jurídica de la propiedad horizontal, sino que es pertinente realizar los trámites de las licencias de construcción. Sin estos trámites de licencia de construcción, la propiedad horizontal se vuelve una situación de facto, una situación de hecho, más no se ajusta a la solemnidad establecida por la ley. Entonces se requieren de todos los permisos urbanísticos que pues básicamente recae la competencia en las alcaldías municipales y en los municipios más grandes, pues en las curadurías, porque la alcaldía delega estas funciones en los curadores urbanos. La creación de la persona jurídica está enfocada, y esta parte es muy importante, está enfocada a la organización y administración del régimen y se dirige, entre otras cosas, a facilitar la representación de la copropiedad, la cual no desvirtúa, por el contrario, es compatible con la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal como forma especial de propiedad. Esto es importante, ¿por qué? Porque la persona jurídica es la voz representante de la dinámica compleja entre la propiedad individual y la propiedad común. Como forma especial de propiedad que se ha constituido, es pertinente decir que la persona jurídica no es la dueña del terreno, porque entonces estaríamos hablando no de una propiedad horizontal, sino de una propiedad superficiaria. Entonces, no, ahí sí un derecho superficiario como tal. No, la persona jurídica no es dueña de los bienes como tal, ni tampoco es dueña de los bienes comunes, porque la propiedad en sí misma no es ejercida por la persona jurídica, sino que la propiedad es ejercida por cada uno de los sujetos. Es decir, el dueño de la propiedad individual, ergo, es dueño de la propiedad común. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la persona jurídica? De congregar como persona moral, como ente colectivo, la representación de cada uno de los sujetos que tiene la propiedad individual, de tal manera que se puedan garantizar, uno, la representación, la administración, la gestión de gastos e incluso el mismo control del Estado a cada uno de estos tipos especiales de propiedad y de edificaciones en sí. Bueno, de esta manera damos por terminado esta parte de la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal. ¿Por qué es importante esto de la naturaleza jurídica? Porque la naturaleza jurídica va a corresponder al conjunto de características que distinguen una institución dentro del derecho. Para el abogado es importante comprender la naturaleza jurídica porque nosotros no somos repetidores mecánicos de leyes, sino que la tarea es una tarea de interpretación, de aplicación, y las funciones de aplicación e interpretación no se pueden llevar a cabo si no se comprende el inicio, funcionamiento y alcance, las medidas, la finalidad, el alcance que tiene una determinada institución. Si yo logro distinguir la propiedad horizontal del usufructo, yo podré saber
que yo las reglas del usufructo no se las puedo aplicar ni por vía analógica a la propiedad horizontal. Entonces es importante distinguir este tipo de situaciones para poder establecer las consecuencias. En cambio, yo sí podría aplicar normas de la servidumbre de medianería a la propiedad horizontal en aquellos casos donde la ley especial me sea vacía. Entonces yo sí puedo acudir a instituciones propias del Código Civil, como en el caso de la servidumbre, para establecer relaciones entre ellos. Entonces, por eso es importante esta temática y entonces nos vemos en la clase para despejar cualquier duda al respecto. Adiós.